En los años 50, en un polvoriento pueblo de Texas, donde el sol quemaba la tierra y el viento arrastraba arena como un látigo invisible, vivía un joven jornalero con su esposa y su hijo pequeño en una casita de adobe al borde del camino. No tenía tierras propias, ni ahorros, ni siquiera un apellido que abriera puertas. Lo único que poseía en abundancia eran deudas que lo atenazaban como cadenas oxidadas. Cada amanecer salía a trabajar con los bolsillos vacíos y la frente baja, soñando con un día en que pudiera tener algo propio, aunque por ahora ni el sol ni las deudas le daban tregua. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen y las noticias corren más rápido que el agua en un arroyo seco. La tienda del señor Martínez era el corazón de aquel lugar, una casucha vieja pintada con restos de cal blanca, con el techo de lata que retumbaba bajo la lluvia y una puerta que chirriaba como un lamento. Por la ventana abierta se veían sacos de harina apilados, costales de frijoles, terrones de azúcar morena y paquetes de tabaco barato. Era el sitio al que todos acudían y también el lugar donde medio pueblo debía. Una mañana el jornalero caminó hasta allí con el corazón encogido. Llevaba una canasta vacía en la mano y la esperanza de que, tal vez, el tendero le fiara un poco de café y harina hasta el día de pago. Empujó la puerta. La bisagra oxidada chilló como un dedo acusador. Las miradas de los clientes se clavaron en él como agujas. El señor Martínez, un hombre corpulento de rostro colorado y ojos fríos como el acero, levantó la voz desde detrás del mostrador. «Ahí viene el que vive de fiado», dijo, y su frase cayó como una bofetada en el silencio de la tienda. Algunos soltaron risitas secas, otros bajaron la vista, fingiendo interés en los estantes. El jornalero sintió el peso de cada mirada quemándole la nuca. Tragó saliva. La garganta estaba seca como la tierra que pisaba. Avanzó con los hombros encogidos hasta el mostrador de madera gastada. «Buenos días», murmuró apenas audible. «Buenos serán para ti», replicó el tendero con una sonrisa torcida. «Para mí, tú eres pura deuda». Sacó un cuaderno grueso, manchado de grasa y sudor, y lo abrió justo en la página donde el nombre del jornalero aparecía repetido una y otra vez. Harina, café, azúcar, tabaco barato, fechas, números, nada de historias, solo deuda. «Hoy no pagaste, ayer tampoco». «Dime, ¿cuándo vas a cumplir?», preguntó el señor Martínez golpeando el mostrador con el dedo. «Apenas me paguen esta semana», susurró el jornalero. «Promesas», interrumpió el tendero y el sonido seco de su palma contra la madera fue como un latigazo. «Las promesas no llenan mi caja. Si no pagas hoy, mañana todo el pueblo sabrá que no solo eres pobre, sino un muerto de hambre». Afuera, tras la puerta entreabierta, la esposa del jornalero escuchaba todo. No hacía falta ver. Los gritos se clavaban como cuchillos. Sus manos temblaban, no de frío, sino de impotencia. No era la primera vez, pero esa vez dolía más. El pueblo entero parecía empujar hacia abajo, como si la miseria fuera un pozo del que no se podía salir. El jornalero tomó la canasta vacía, dio media vuelta y salió bajo el sol abrasador. Los murmullos lo siguieron como moscas. «Ahí va otra vez», dijo una mujer mayor ajustándose el rebozo. «Vive pidiendo fiado», agregó un viejo, escupiendo al polvo. Él siguió caminando por el camino seco. Cada paso dolía, como si llevara clavos en los pies. La canasta vacía pesaba más que si estuviera llena. No cargaba comida, cargaba vergüenza. Cuando llegó a casa, su esposa cerró la puerta con fuerza y lo miró fijamente. «Estoy cansada», dijo sin gritar, pero con la voz quebrada. «Cansada de deber, cansada de agachar la cabeza, cansada de que nos señalen como si fuéramos basura». «Yo trabajo», murmuró él, sin levantar la vista. «Sí, trabajas, pero no alcanza. Lo poco que entra se va en pagar lo que ya debemos y en comprar por adelantado lo que todavía no existe». Bajó la vista. No tenía defensa. «¿Sabes qué duele más que no tener dinero?
continuó ella con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Que te griten como si no valieras nada. Que nuestro hijo vea eso. Apretó los puños. En su mente resonaba la risa seca del tendero, las miradas torcidas, el cuaderno sucio. Su vida parecía escrita en esas páginas manchadas. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana mientras el viento arrastraba el polvo como una burla cruel. Su esposa dormía, su hijo también. Él no. La deuda no solo le vaciaba los bolsillos, le vaciaba el alma. Miró sus manos callosas, rajadas por el trabajo, y ahí, en medio de la oscuridad, susurró: «No vuelvo a deberle ni una sola moneda a nadie, nunca más». Su esposa lo escuchó desde la cama. No dijo nada, pero reconoció esa voz. No era la de un hombre roto, era la de uno que decide ponerse de pie. Al amanecer, el jornalero no arrastraba los pies. Caminaba lento, pero firme. No tenía dinero, pero tenía decisión. Tomó una pala vieja oxidada y salió detrás de la letrina. Comenzó a cavar un hoyo pequeño. La tierra estaba dura, reseca, como si también resistiera. Sudó, se llenó las manos de tierra, pero no paró. Cavó como si con cada palada enterrara la vergüenza. Buscó una cajita de lata oxidada, de esas que antes guardaban galletas. No tenía ni una moneda, pero la enterró igual. No era un escondite, era una promesa, un pacto consigo mismo. Y así, en la quietud del amanecer, comenzó el camino que lo llevaría a la libertad. Los días siguientes al juramento fueron como caminar sobre brasas descalzo. El jornalero se levantaba antes de que el gallo cantara, cuando la noche aún era dueña del cielo y el frío se colaba por las rendijas de la casita. Tomaba su machete, lo afilaba con una piedra hasta que el filo brillaba como una promesa, y salía al campo donde el capataz lo esperaba con la lista de tareas. El sol no tardaba en aparecer, implacable, convirtiendo el sudor en sal sobre su piel. Llegó el día de pago. El capataz, un hombre curtido por el sol y los años, con bigote gris y mirada astuta que parecía leer los pensamientos, reunió a los jornaleros bajo un mezquite seco. Repartió los sobres de papel arrugado, uno a uno. Cuando le tocó al protagonista, el capataz sacó 10 monedas relucientes y las agitó en la palma. «¿Quieres que te adelante las 10 como siempre?», preguntó con voz ronca pero no cruel. El jornalero respiró hondo. El aire olía a tierra caliente y a café lejano. Sintió las miradas de los compañeros clavadas en su nuca, esperando la respuesta habitual. Recordó la cajita de lata enterrada, la promesa susurrada en la oscuridad. «No», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «No quiero deber más». El capataz alzó una ceja. Hubo risas contenidas entre los hombres. «¿Cómo que no?», insistió el capataz, sin malicia, solo curiosidad. «No quiero deber más», repitió el jornalero tomando solo el sobre con lo ganado esa quincena. «Este se volvió loco», murmuró uno de los compañeros, un hombre flaco con sombrero raído. «A ver cuánto le dura», agregó otro, escupiendo al suelo. Pero el jornalero no rió. Siguió afilando su machete con calma, como si las burlas fueran viento que pasa entre las espigas. Guardó el sobre en el bolsillo interior de la camisa, cerca del corazón, y regresó a casa cuando el sol ya se hundía tras las colinas. Al llegar, la casita estaba en silencio. Su esposa preparaba una tortilla de maíz con lo poco que quedaba, harina fiada la semana anterior, un puñado de frijoles secos. El niño jugaba en el suelo con un trozo de madera que hacía las veces de caballo. El jornalero se sentó en la banca de madera, sacó el sobre y lo abrió sobre la mesa. Contó las monedas una a una, despacio, como quien cuenta los latidos de un corazón herido. «¿Cuánto trajiste?», preguntó su esposa sin levantar la vista del comal. «Lo justo», respondió él, y esta vez nada de adelantos. Ella asintió. No dijo más.
Sabía que las palabras sobraban cuando la decisión ya estaba tomada. Esa noche no hubo café. El aroma que solía llenar la casa quedó en el recuerdo. Tampoco hubo tabaco para enrollar en papel de periódico. La olla sonó hueca al servir la cena. Tortillas delgadas, frijoles aguados, un poco de chile seco molido. El niño comió sin quejarse. Aún no entendía la diferencia entre abundancia y escasez. Pero el jornalero sintió cada bocado como una piedra en el estómago. No era hambre de comida, era hambre de dignidad. Al día siguiente, el tendero lo vio pasar por delante de la tienda. El señor Martínez estaba barriendo la entrada, el delantal manchado de café y grasa. Lo llamó con voz alta, como quien lanza una red. Fío, ¿hoy sí traes para pagar o vienes a sumar más números en mi cuaderno? El jornalero se detuvo. Los pies, aún calzados con los zapatos viejos, sentían el calor del suelo. Miró al tendero a los ojos. No había odio, solo una calma nueva. «Aún no, señor Martínez», dijo. Pero pronto, el tendero soltó una carcajada que retumbó en la calle vacía. «Pronto, pronto. Siempre es pronto contigo. Mira que cambiar de golpe. Veremos cuánto aguantas sin mis frijoles». El jornalero no respondió. Siguió caminando hacia el campo. Pero esa tarde, al volver, hizo algo que le dolió como un golpe en el pecho. Entró a la tienda cuando ya no había clientes. Llevaba los zapatos en la mano, envueltos en un costal viejo. Los dejó sobre el mostrador, limpios pero gastados, con las suelas casi lisas. «Esto es por la deuda de la harina y el café de la semana pasada», dijo sin temblar. El tendero miró los zapatos, luego al jornalero descalzo. «¿Esto es lo que me das?», preguntó, tomando uno de los zapatos y examinándolo como si fuera un objeto extraño. «Es lo único que tengo de valor», respondió el hombre, «además del trabajo de mis manos». El señor Martínez rió seco, pero esta vez la risa no llegó a sus ojos. «Zapatos y promesas. Vaya forma de pagar. Bueno, anoto esto como abono, pero no creas que con esto liquidas todo». El jornalero asintió. Salió de la tienda con los pies desnudos sobre el polvo caliente. Cada piedra era un pinchazo, cada espina un recordatorio. Caminó hasta casa bajo la luna que apenas iluminaba el camino. Al entrar, su esposa lo miró en silencio. El niño dormía sobre su brazo, acurrucado. «¿Los empeñaste?», preguntó ella sin reproche. «Sí», dijo él, sentándose en el suelo. «Pero no volveré a hacerlo». Ella se acercó, le tomó la mano callosa y la apretó. «Si estás seguro de esto, yo sigo», dijo. «Estoy cansado de deber», respondió él. «Prefiero comer menos, pero con la cabeza en alto». Las lágrimas le cayeron secas, sin ruido. No eran de derrota, eran de quien sabe que la libertad tiene precio. Llegó el siguiente día de pago. El sobre arrugado en la mano. Por costumbre, los pies querían girar hacia la tienda, pero él apretó el dinero en el bolsillo y se dio media vuelta. Caminó descalzo hasta casa, sintiendo la tierra bajo las plantas como una caricia áspera. Sacó la cajita de lata del hoyo detrás de la letrina. La abrió con cuidado, como quien abre un tesoro. Dejó caer dentro 3 monedas y un billete doblado. El sonido fue pequeño, metálico, pero dentro de él retumbó como un trueno. Guardó la caja, la cubrió de tierra y la marcó con una piedra. Regresó a la casa. Su esposa lo esperaba en el umbral. «¿Cuánto guardaste?», preguntó. 3 monedas y un billete», dijo. «Es poco, pero es nuestro». Ella sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, pero real. Los días se convirtieron en semanas. La miseria era la misma, pero ya no era la de un esclavo. Era la de un hombre que pelea. La comida escasa, la olla hueca, el café ausente. Pero cada noche, antes de dormir, el jornalero repetía el ritual: contar lo ganado, separar lo necesario para comer, guardar el resto en la cajita. No era mucho. A veces solo una moneda.
pero cada moneda era un ladrillo en la muralla que construía contra la deuda. El tendero seguía gritando desde su mostrador, pero sus palabras ya no penetraban como antes. Los vecinos murmuraban, curiosos. El viejo jornalero que antes se burlaba ahora lo miraba con algo parecido al respeto. Y así, paso a paso, descalzo y firme, el hombre comenzaba a romper la cadena que lo había atado toda la vida. El sol de Texas no perdona errores. A las 10 de la mañana ya era un hierro al rojo sobre la nuca, y el jornalero descalzo cortaba algodón en la parcela del patrón más alejada del pueblo. Cada fila era una batalla. Las espinas del algodón se clavaban en los dedos, la tierra quemaba las plantas de los pies y el aire olía a polvo y a sudor ajeno. Los compañeros hablaban poco, el calor ahogaba las palabras, solo se oía el roce de las hojas y el jadeo de los hombres. Al mediodía, el capataz repartió agua tibia de un bidón oxidado. El jornalero tomó su ración en una lata abollada, bebió despacio y guardó la mitad para la tarde. Nadie comentó nada, pero varios lo miraron de reojo. Antes él era el primero en pedir un trago extra o en aceptar un cigarro fiado. Ahora ni pedía ni aceptaba. Cuando terminó la jornada, el sol se ponía como una moneda de cobre fundido. Los jornaleros se agruparon bajo el mezquite para recibir el pago. El capataz contó las monedas con dedos rápidos. Al llegar al protagonista, 8 monedas limpias, dijo tendiéndoselas. ¿Las dejas aquí para la próxima o te las llevas? El jornalero tomó las monedas sin vacilar. «Me las llevo», respondió. Un murmullo bajo recorrió el grupo. El capataz se encogió de hombros y pasó al siguiente. En el camino de vuelta, el polvo se levantaba en nubes doradas. El jornalero caminaba al final, los pies endurecidos pero aún sensibles a cada guijarro. Pasó frente a la tienda del señor Martínez. La puerta estaba abierta. Dentro, la luz de una lámpara de queroseno parpadeaba sobre los estantes. El tendero lo vio y salió al umbral, limpiándose las manos en el delantal. Descalzo», gritó. «¿Vienes a saldar o a sumar?» El jornalero se detuvo. Sintió el peso de las 8 monedas en el bolsillo. «Ni lo uno ni lo otro», dijo. «Hoy paso de largo». El señor Martínez soltó una risotada que hizo tintinear las botellas. «Mira al orgulloso, sin zapatos y con humos de rico. Veremos cuándo vengas gateando». El jornalero no contestó. Siguió caminando. Las risas del tendero se quedaron atrás, diluyéndose en el crepúsculo. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. Su esposa removía una olla con agua y un puñado de frijoles. El niño dormía en la hamaca de cuerda, balanceándose con la brisa. El jornalero entró, dejó el machete en la esquina y sacó las monedas. 8, dijo, colocándolas sobre la mesa de madera astillada. Ella las miró, luego a él. «Con 5 comemos mañana», calculó. «Las otras 3, para la caja», respondió él. Ella asintió. No hubo discusión. Tomó 5 monedas, las guardó en una lata pequeña junto al fogón y dejó las 3 sobre la mesa. El jornalero las envolvió en un trapo y salió al patio trasero. La noche era clara, las estrellas parecían monedas clavadas en el cielo. Desenterró la cajita de lata, quitó la piedra que la cubría y abrió la tapa. Dentro ya había 7 monedas y el billete doblado de la vez anterior. Añadió las 3 nuevas. El sonido metálico fue breve, pero resonó en su pecho como un tambor de guerra. Cerró la caja, la volvió a enterrar y marcó el lugar con la misma piedra. Al volver, su esposa había servido la cena. 2 tortillas cada uno, frijoles aguados y un poco de sal. Comieron en silencio. El niño se despertó, comió medio tortilla y volvió a dormirse. Cuando terminaron, ella lavó los platos con agua del pozo. Él se sentó en el umbral y miró la parcela oscura. «Pronto habrá que comprar semillas», dijo ella secándose las manos. «El maíz que plantamos se está secando». «Lo sé», respondió él, «pero no fiado, cuando la caja tenga lo suficiente». Ella se sentó a su lado.
La luna iluminaba sus rostros cansados. «¿Cuánto falta para saldar todo?», preguntó. 22 monedas y un billete grande, calculó él. Si seguimos así, en 4 quincenas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. 4 quincenas sin café, sin tabaco, sin zapatos, susurró. 4 quincenas con la cabeza alta, corrigió él. Ella sonrió en la penumbra. No era una sonrisa de alegría, sino de complicidad. Los días siguientes trajeron una sequía feroz. El pozo del pueblo dio menos agua. Las mujeres hacían fila desde el amanecer con cántaros de barro. El jornalero llenaba el suyo antes de ir al campo y lo dejaba para su familia. En el trabajo, el capataz anunció que la próxima parcela sería de sorgo, más dura que el algodón. Los jornaleros protestaron. El capataz les ofreció un adelanto doble para suavizar el cambio. Todos aceptaron menos uno. «¿Tú no?», preguntó el capataz extrañado. «No», dijo el jornalero. «Estás flaco como un palo», insistió el capataz. «Con un par de monedas compras carne». «Con un par de monedas pierdo la libertad», respondió él. El capataz lo miró largo rato, luego se encogió de hombros y siguió repartiendo. Esa noche, al volver, encontró a su esposa cosiendo a la luz de una vela. Había remendado los pantalones del niño con un trozo de saco viejo. «Mañana voy al mercado», dijo ella. «Puedo vender las gallinas flacas. Dan pocos huevos, pero algo saco». «No», dijo él con firmeza. «Las gallinas son para los huevos. Vendemos solo si es estrictamente necesario». Ella dejó la aguja. «¿Y si el niño se enferma?», preguntó. «La última vez pagamos al curandero con la última moneda. Si se enferma, buscaremos hierbas, o trabajaré doble turno, pero no volveremos a deber». Ella lo miró. En sus ojos había miedo, pero también algo nuevo: confianza. Al día siguiente, el tendero montó un trueque en la plaza. Cambiaba café por huevos, azúcar por maíz, tabaco por trabajo. Medio pueblo acudió. El jornalero pasó de largo, pero su hijo, que lo acompañaba a dejar el agua, se detuvo frente a un puesto de dulces. Un caramelo rojo brillaba como una joya. «Papá», susurró el niño tirando de su camisa. El jornalero se agachó. «¿Quieres uno?». El niño asintió, los ojos grandes. «Cuando la caja tenga 100 monedas, te compro 2», prometió. «Pero hoy no». El niño bajó la mirada, pero no lloró. Tomó la mano de su padre y siguió caminando. Esa noche, el jornalero contó las monedas antes de guardarlas. 10 en total. Un progreso lento, pero constante. Su esposa preparó té de manzanilla con las últimas hojas secas. Bebieron en silencio, escuchando el viento que silbaba entre las rendijas. «¿Sabes qué aprendí hoy?», dijo ella de pronto. «¿Qué?». «Que decir no duele menos que agachar la cabeza». Él sonrió. Era la primera vez que lo hacía en semanas. Los días se sucedieron con la misma disciplina. Cada moneda ganada era dividida, comida, caja, nada más. Los pies del jornalero se endurecieron, las ampollas se convirtieron en callos. Los vecinos empezaron a hablar, algunos con sorna, otros con curiosidad. El viejo jornalero que antes se burlaba se acercó una tarde, cuando el protagonista descansaba bajo un árbol. «¿De verdad no debes nada?», preguntó el viejo masticando un palillo. «Ni un centavo», respondió el jornalero. «¿Y cómo lo haces? Yo llevo 30 años debiendo. Separo antes de gastar, y digo no aunque duela». El viejo escupió el palillo. «Difícil», dijo. «Pero tal vez lo intente». No hubo más palabras. El viejo se fue cojeando, pero algo en su paso parecía diferente. Y así, entre el calor, el polvo y la disciplina silenciosa, la cajita de lata engordaba. Cada moneda era un paso hacia la libertad. El tendero seguía gritando. El capataz seguía ofreciendo. El pueblo seguía murmurando. Pero el jornalero ya no escuchaba. Escuchaba solo el sonido metálico de la libertad que crecía bajo la tierra.
El tiempo en el pueblo se medía en quincenas y en tormentas que nunca llegaban. Habían pasado 2 meses desde que el jornalero enterró la primera moneda. La caja de lata ya guardaba 23 monedas y 2 billetes arrugados. No era una fortuna, pero era un comienzo que nadie podía tocar. Los pies descalzos se habían curtido tanto que pisar brasas parecía un juego de niños. El niño, que ya contaba 5 años, había aprendido a caminar sin quejarse cuando una espina se clavaba en la planta. La esposa cosía, lavaba y cocinaba con la misma precisión con la que su marido separaba las monedas. Nada se desperdiciaba. Una mañana de sábado, el capataz reunió a los hombres antes de la faena. «Hay trabajo extra en la hacienda del señor Ramírez», anunció. «Pagaré el doble, pero hay que quedarse hasta la noche. Quien quiera, que levante la mano». Casi todos alzaron el brazo. El jornalero dudó un segundo. El doble significaba 8 monedas en un día. Pero también significaba llegar a casa cuando el niño ya durmiera y no ver a su esposa hasta el amanecer siguiente. «¿Tú no?», preguntó el capataz extrañado. «Mi familia me necesita», respondió él. «El doble no vale una noche sin ellos». El capataz asintió sin insistir. Los demás murmuraron, pero ya no con burla. Empezaban a respetar esa extraña terquedad. Esa misma tarde, mientras el jornalero regresaba temprano, vio humo negro alzándose sobre el pueblo. Corrió. El humo salía de la casa de doña Lupe, la vecina viuda que vivía con 3 nietos. La techumbre de palma ardía como yesca. Los vecinos formaban una cadena con cubos desde el pozo, pero el fuego ganaba terreno. El jornalero se unió sin pensarlo. Tomó cubos, gritó órdenes, subió al tejado con una manta mojada. El calor le quemó las manos, pero no retrocedió. Cuando el incendio quedó reducido a brasas, doña Lupe lo abrazó con lágrimas. «Dios te lo pague, hijo», sollozó. «Sin techo, mis nietos». Esa noche, en la casita, el jornalero llegó con las manos vendadas con trapos. Su esposa le curó las ampollas sin preguntar. Ya sabía. «Podrías haber ganado el doble», dijo ella mientras aplicaba miel en las quemaduras. «Ganamos algo mejor», respondió él. «Vecinos que ya no nos miran como mendigos». Al día siguiente, doña Lupe apareció en la puerta con un canasto. Dentro había 6 huevos frescos y una gallina flaca pero viva. «No es pago», dijo la anciana. «Es gratitud». El jornalero quiso rechazar, pero su esposa intervino. «Acepta», susurró. «Es orgullo de pobre, no deuda». Guardaron los huevos para el niño y la gallina se unió al corral. Por primera vez en meses cenaron huevos revueltos con tortillas. El niño rió al ver la yema dorada. Los días siguientes trajeron rumores. El señor Martínez, el tendero, había aumentado los precios del fiado. Quien debía pagaba intereses. Medio pueblo protestaba, pero nadie se atrevía a romper el círculo. El jornalero, en cambio, pasaba frente a la tienda sin detenerse. Una tarde, el tendero lo interceptó en la calle. «Tus vecinos están furiosos conmigo», dijo con sorna. «Dicen que tú los envalentonaste». «No envalentoné a nadie», respondió el jornalero. «Solo dejé de agachar la cabeza». El tendero escupió al suelo. «Veremos cuánto dura tu orgullo cuando el invierno apriete y no tengas ni una manta». El jornalero no contestó. Siguió caminando. Pero esa noche, al desenterrar la caja, contó 30 monedas. Faltaban 12 para saldar la deuda total. 12 monedas que ya no eran un sueño. Una semana después, el niño cayó enfermo. Fiebre alta, tos seca. La esposa lo envolvió en la única manta buena y corrió a casa de la curandera. Volvió con hierbas y una advertencia. Si la fiebre no bajaba en 2 días, necesitarían al doctor del pueblo vecino, y el doctor cobraba 5 monedas por visita. El jornalero no durmió. Veló al niño, le puso compresas frías, rezó en silencio. Al amanecer del segundo día, la fiebre cedió. El niño abrió los ojos y pidió agua. La esposa lloró de alivio.
El jornalero besó la frente caliente de su hijo y salió al corral. Tomó la gallina que doña Lupe había regalado, la metió en un costal y caminó al mercado. La vendió por 4 monedas. No las guardó en la caja, las dejó sobre la mesa. Para el doctor, si vuelve a hacer falta, dijo. Su esposa asintió. No hubo reproche. Los vecinos empezaron a visitar. Primero doña Lupe, luego el viejo jornalero, después un par de mujeres jóvenes con niños pequeños. Preguntaban cómo lo hacía. Él respondía siempre igual. Separo antes de gastar y digo no aunque duela. Una tarde, el joven Pedro, compañero de faena, se presentó con la cara pálida. «Mi mujer está encinta», confesó. «El doctor pide 10 monedas por el parto. No las tengo». El jornalero lo miró, recordó su propia promesa. «¿Cuánto debes en la tienda?» «15. Ven mañana al amanecer. Trabajaremos juntos la parcela del señor Ramírez. Te ayudo a ganarlas, pero no te fío ni una». Pedro asintió, los ojos húmedos. Al día siguiente trabajaron codo con codo hasta la medianoche. El jornalero ganó 8 monedas, Pedro 10. Al repartir, Pedro intentó darle 2 al jornalero. «No», dijo él, «es tuyo. Pero recuerda, la próxima vez separa antes». Pedro guardó las monedas con manos temblorosas. «Gracias», susurró. Esa noche, el jornalero desenterró la caja. Contó 38 monedas. Faltaban 4 para la libertad total. Su esposa lo esperaba en el umbral. «¿Cuánto falta?», preguntó. 4, respondió él. Ella sonrió. Era una sonrisa plena, sin sombras. El otoño llegó sin aviso, trayendo vientos fríos que se colaban por las rendijas como cuchillos. Las noches se hicieron largas. El niño dormía entre sus padres para compartir calor. La caja de lata ya tenía 42 monedas. El jornalero decidió que era hora. Una mañana de mercado se levantó antes del alba. Tomó la caja, la limpió con un trapo y contó las monedas sobre la mesa. 42, exactas para saldar la deuda y sobrar una. «Hoy terminamos», dijo a su esposa. Ella asintió. Preparó al niño. Lo vistió con la única camisa limpia y salieron los 3 rumbo a la tienda. El pueblo estaba despierto. Los vecinos los vieron caminar erguidos, descalzos, pero firmes. El señor Martínez estaba detrás del mostrador contando sacos de maíz. Al verlos entrar, frunció el ceño. «¿Qué se ofrece?», preguntó con voz seca. El jornalero colocó la caja de lata sobre el mostrador. La abrió. Las monedas brillaron bajo la luz de la lámpara. 42 monedas, dijo. «Es todo lo que debo. Con intereses. Cuéntelas». El tendero abrió los ojos, tomó el cuaderno manchado, buscó la página. Los clientes que entraban se detuvieron. El silencio era tan denso que se podía cortar. «Falta una», dijo el señor Martínez tras contar. El jornalero sacó la moneda sobrante del bolsillo y la puso encima. «Ahora está completo», dijo. El tendero cerró el cuaderno. Por primera vez no rió. «¿Y con qué vas a vivir?», preguntó casi en susurro. «Con lo que gane mañana», respondió el jornalero, sin deberle a nadie. Tomó la caja vacía, la cerró y se la guardó en la camisa. Su esposa apretó su mano. El niño miraba todo con ojos grandes. Salieron de la tienda. El sol apenas asomaba, pero el aire parecía más limpio. Los vecinos los seguían con la mirada. Nadie habló, pero todos entendieron. Esa noche, en la casita, celebraron con tortillas y frijoles. No hubo café ni dulces, pero hubo risas. El niño jugó con la caja de lata vacía, haciéndola rodar por el suelo. «¿Qué haremos con ella?», preguntó la esposa. «La guardaremos», dijo el jornalero, «para recordar de dónde venimos». Al día siguiente, el capataz ofreció trabajo extra de nuevo. El jornalero aceptó. Ganó 10 monedas. Al volver, separó 5 para comida, 5 para la caja. El ciclo recomenzaba, pero ya no era una cadena. Los vecinos empezaron a imitar.
Primero Pedro, luego doña Lupe, después otros. La tienda del señor Martínez vio caer sus ventas de fiado. El tendero refunfuñaba, pero ya no gritaba. Una tarde, el joven Pedro llegó con una noticia. «Mi mujer dio a luz un varón», dijo. «Lo llamaremos como tú». El jornalero sonrió. Era la primera vez que alguien llevaba su nombre. Los meses pasaron. La caja volvió a llenarse. Con 50 monedas compraron semillas de maíz y frijol. Plantaron en un terreno prestado, pero pagado con trabajo. La cosecha fue pequeña, pero fue suya. El invierno llegó crudo. Hubo noches sin fuego, pero hubo abrazos. El niño crecía fuerte. La esposa cosía ropa para los vecinos a cambio de maíz. El jornalero trabajaba doble turno cuando podía. Una mañana, el señor Martínez cerró la tienda temprano. Nadie sabía por qué. Al día siguiente colgó un letrero. «Se vende». El pueblo murmuró. El jornalero pasó por delante y no dijo nada. Esa noche, sentado en el umbral, miró las estrellas. «¿Sabes qué es lo mejor?», preguntó a su esposa. «¿Qué?». «Que ya nadie puede quitarnos nada, porque nada debemos». Ella apoyó la cabeza en su hombro. El niño dormía dentro, soñando con campos verdes. La libertad no era tener mucho. Era que nadie pudiera ponerle una correa invisible en el cuello. La primavera siguiente rompió la sequía con una lluvia breve pero generosa. El campo se cubrió de un verde tierno que olía a esperanza. El jornalero, ahora con un par de zapatos viejos que doña Lupe le regaló tras la muerte de su marido, caminaba por la parcela prestada donde había plantado maíz y frijol. Las plantas apenas asomaban, pero eran suyas, pagadas con sudor y monedas guardadas. La caja de lata, ya limpia y colocada sobre una repisa dentro de la casa, contenía 87 monedas. No era una fortuna, pero era la prueba de que la disciplina rendía frutos. Una mañana, el capataz llegó al campo con noticias. «El señor Ramírez vende un pedazo de tierra al borde del pueblo», dijo. 5 hectáreas secas, pero con pozo, pide 300 monedas. Quien junte se la lleva. Los jornaleros rieron. 300 monedas eran un sueño imposible, pero el protagonista no rió. Miró el horizonte, donde la parcela señalada se perdía en la lejanía. Esa noche, en la casita, habló con su esposa. 300 monedas, dijo contando con los dedos. Si trabajamos doble turno, ahorramos todo lo extra y vendemos la cosecha. En 2 años lo tenemos. Ella lo miró. El niño, ahora más despierto, jugaba con una mazorca seca. 2 años sin nada nuevo, susurró ella. Sin ropa, sin herramientas. 2 años con un futuro, corrigió él. Ella asintió. El pacto estaba sellado. Los días se volvieron un torbellino. El jornalero aceptaba todo trabajo extra, limpiar corrales, reparar cercas, cargar sacos en el mercado. Llegaba a casa cuando la luna estaba alta, los pies hinchados, pero con monedas en el bolsillo. Su esposa vendía tortillas en la plaza, cosía para las vecinas, recogía hierbas para infusiones. El niño ayudaba llevando agua o recogiendo leña. La caja engordaba 100, 120, 150 monedas. Los vecinos observaban. Pedro, ahora padre orgulloso, empezó a ahorrar también. Doña Lupe vendió sus gallinas y guardó las monedas en una olla de barro. El viejo jornalero que antes se burlaba apareció una tarde con un costal. «Traje maíz de mi parcela», dijo, «para que plantes más». «No puedo pagarte», respondió el jornalero. «No es deuda», aclaró el viejo. «Es semilla para quien enseña con el ejemplo». Aceptaron. La red de ayuda crecía, pero siempre sin fiado. Una tarde, el señor Martínez, que ya no gritaba tanto, se acercó al campo. Llevaba un sombrero nuevo, pero la cara seguía colorada. «Dicen que quieres comprar tierra», dijo, escupiendo al suelo. «Dicen bien», respondió el jornalero sin detener el machete. «¿Y con qué?», preguntó el tendero con sorna. «¿Con promesas?». «Con monedas ganadas», dijo él, «una a una».
El señor Martínez se quedó callado. Luego, inesperadamente: «Si necesitas un saco de semilla, te lo fío. Solo esta vez». «No, gracias», respondió el jornalero. «Prefiero esperar». El tendero se fue refunfuñando, pero algo en su paso era menos altanero. Los meses pasaron. La cosecha fue buena. 30 costales de maíz, 20 de frijol. Los vendieron en el mercado. 100 monedas más para la caja. Ya eran 250. Faltaban 50. El invierno volvió crudo. El niño necesitó una manta nueva. La esposa la cosió con sacos viejos. No hubo quejas. Una noche, Pedro llegó corriendo. El señor Ramírez bajó el precio. Dijo jadeando: 280 monedas. Dice que necesita el dinero ya. El jornalero miró la caja. 250. Faltaban 30. «Trabajaré triple turno», dijo. Durante un mes no durmió más de 4 horas. Cargaba sacos de noche, limpiaba corrales al amanecer, cortaba algodón al mediodía. Los pies volvieron a sangrar. La esposa vendió las últimas gallinas. Doña Lupe trajo 10 monedas prestadas de su olla. «No es fiado», aclaró. «Es para la tierra de todos». El jornalero aceptó. La caja llegó a 280. Una mañana de mercado, el señor Ramírez esperaba en la plaza con el notario. El jornalero llegó con la caja de lata. La abrió sobre la mesa. Las monedas brillaron. El notario contó: 280 exactas. «Firma aquí», dijo el señor Ramírez tendiendo el contrato. El jornalero tomó la pluma. Sus manos temblaron. Era la primera vez que firmaba algo propio. Su esposa apretó su brazo. El niño miraba todo con ojos grandes. La tierra era suya. Esa noche, en la casita, celebraron con tortillas y frijoles. La caja estaba vacía, pero el corazón lleno. La parcela era un rectángulo de tierra seca, con un pozo medio cegado y sin cercas. Pero era suya. El jornalero la recorrió al amanecer, pisando cada metro como quien pisa un sueño. Marcó los límites con piedras, limpió el pozo con sus manos, plantó las primeras semillas que Pedro le regaló. Los vecinos llegaron a ayudar. Pedro trajo un arado prestado. Doña Lupe envió a sus nietos con cubos de agua. El viejo jornalero apareció con una cerca de varas. «No es regalo», dijo. «Es para que el viento no se lleve tu futuro». Trabajaron juntos. Al caer la tarde, la parcela tenía surcos rectos y un pozo que manaba agua turbia pero constante. Los días siguientes fueron de trabajo feroz. El jornalero contrataba jornaleros, pero pagaba al día. Nada de fiado. La caja volvió a llenarse. Primero con lo necesario para comer, luego con semillas, luego con herramientas. Compró un machete nuevo, una pala, una carretilla. Todo pagado en el acto. El señor Martínez, que ahora vendía menos, colgó un nuevo letrero: «Solo contado». El pueblo murmuró, pero muchos empezaron a ahorrar. La tienda perdió poder. Una tarde, el tendero se acercó a la parcela. Llevaba un saco de semilla. «Te lo vendo barato», dijo. «Contado». El jornalero contó las monedas. Compró el saco. No hubo palabras duras. La cosecha fue abundante. 100 costales de maíz, 80 de frijol. Los vendieron. La caja engordó. 500 monedas. Con parte compró una vaca flaca pero lechera. Con otra construyó una cerca de verdad. La casita siguió humilde, pero la parcela brillaba. El niño empezó a ir a la escuela del pueblo. La maestra, impresionada, pidió al jornalero que hablara con los padres. «Cuénteles cómo lo hiciste», dijo. Él se negó al principio. «No soy maestro», respondió. «Eres ejemplo», insistió ella. Aceptó. Una tarde, en la plaza, habló a 20 padres. No hubo discursos, solo contó su historia. La caja, los no, las monedas una a una. Al final, silencio. Luego, aplausos. Pedro fue el primero en comprar tierra. Luego, doña Lupe. El pueblo cambiaba. Una mañana, el señor Ramírez apareció en la parcela. «¿Vendes bien?», dijo. «¿Me prestas 100 monedas para mi hijo en la ciudad?». El jornalero lo miró.
No presto, respondió, pero te ayudo a ganarlas. Trabaja conmigo una temporada. El señor Ramírez aceptó. Por primera vez, el antiguo patrón cortaba algodón al lado del jornalero. Los años pasaron. La parcela se volvió fértil. El pozo manaba claro. La vaca tuvo crías. La casita creció. Una habitación más, un porche. La caja guardaba miles. Una tarde, el niño, ya adolescente, preguntó: «Papá, ¿por qué guardas la caja vacía?». El jornalero la tomó, la abrió. Dentro, una sola moneda. «Para recordar», dijo, «que todo empezó con una». El niño asintió. Tomó la moneda, la guardó en su bolsillo. «Cuando tenga mi parcela», dijo, «empezaré igual». El jornalero sonrió. La cadena se rompía, pero la lección seguía. El verano del tercer año trajo un calor que doblaba la voluntad de los hombres. La parcela del jornalero, ahora cercada con alambre y postes de mezquite, se extendía verde y firme bajo el sol. El maíz alcanzaba la cintura. Los frijoles trepaban por cañas que el niño había plantado con sus propias manos. La vaca, ya gorda y lustrosa, daba leche suficiente para la familia y para vender en el mercado. La caja de lata, guardada en un hueco de la pared de adobe, contenía 1,200 monedas. No era riqueza de ricos, pero era seguridad de hombre libre. Una mañana, el capataz llegó con el rostro serio. «El río se secó», anunció. «El patrón grande de la hacienda vecina ofrece trabajo. Limpiar el cauce a cambio de agua para nuestras parcelas. Paga el doble, pero hay que empezar al alba y terminar al anochecer. Quien quiera, que venga». Los jornaleros dudaron. El río estaba a 3 leguas, el camino era pedregoso y el sol asesino. El protagonista miró a su esposa, que cargaba un cántaro desde el pozo. «Necesitamos el agua», dijo ella. «Nuestras plantas se mueren». Él asintió. Al día siguiente, encabezó un grupo de 12 hombres, entre ellos Pedro y el viejo jornalero. Salieron antes del amanecer con picos, palas y cantimploras. El camino fue una marcha silenciosa. Solo se oía el crujir de las botas y el jadeo de los perros que los seguían. Llegaron al cauce seco. Era un tajo ancho de tierra cuarteada, con árboles muertos como huesos blanqueados. El capataz del patrón grande, un hombre de bigote negro y voz de trueno, le señaló el tramo. «Hasta el recodo», dijo. «Si terminan antes del crepúsculo, el agua es suya». Trabajaron como posesos. El sol subió, quemó, bajó. Las manos sangraron, las espaldas se doblaron. El niño que había insistido en acompañar cargaba agua desde un charco lejano. Al mediodía, uno de los hombres cayó desmayado. Lo llevaron a la sombra y le dieron la última cantimplora. El protagonista siguió cavando. El sudor le caía en los ojos como lágrimas saladas. Al caer la tarde, el cauce estaba limpio. El capataz del patrón grande abrió la compuerta. El agua, turbia al principio, corrió con fuerza. Los hombres gritaron de alegría. El protagonista se arrodilló en la orilla, metió las manos en el agua fría y bebió. Era la primera vez que sentía que el río era suyo. Regresaron al pueblo al anochecer. El agua llegaba por el canal recién abierto, llenando los pozos, regando las parcelas. La del jornalero se salvó. Esa noche, la caja recibió 40 monedas más. Los días siguientes trajeron visitas. El señor Ramírez, que ya no era patrón sino compañero de faena, llegó con una propuesta. «Quiero vender mi última parcela», dijo. 10 hectáreas con riego. Pido 1,500 monedas. Te la guardo un mes». El jornalero miró la caja. 1,200. Faltaban 300. «Un mes», aceptó. Pero no fió. El señor Ramírez asintió. Durante ese mes, el pueblo vivió una fiebre de trabajo. El protagonista organizó cuadrillas, limpiar corrales, reparar techos, cargar camiones en la carretera, pagaba al día. La caja creció. 1,300, 1,400, 1,500.
El último día llegó al mercado con la caja llena. El notario estaba allí. Firmaron. La parcela era suya. Esa noche, en el porche nuevo, su esposa le sirvió leche fresca. 2 parcelas, dijo ella. ¿Y ahora? Ahora vivimos, respondió él. El 4.º año trajo abundancia. Las 2 parcelas daban maíz, frijol, calabaza, incluso un pequeño huerto de chiles. La vaca tenía cría. Las gallinas ponían huevos todos los días. La casita ya tenía 2 habitaciones, un corral techado y un pozo con bomba manual que el protagonista había comprado en la ciudad. La caja guardaba 3.000 monedas. El niño, ahora de 9 años, iba a la escuela y ayudaba en la parcela después de clases. Una mañana, el señor Martínez cerró la tienda para siempre. Colgó un letrero. «Se traspasa». El pueblo murmuró. El tendero, más delgado y con el rostro menos colorado, se acercó a la parcela del jornalero. «Quiero vender todo», dijo. «Mostrador, estantes, mercancía, 1.000 monedas». El protagonista lo miró. «¿Por qué? Mi hijo se fue a la ciudad. Yo estoy viejo. Ya no quiero deudas ajenas». El jornalero consultó con su esposa. Ella asintió. «Podemos convertirla en cooperativa», dijo. «Los vecinos traen su cosecha, vendemos juntos, repartimos ganancias, sin fiado». Compraron la tienda, la limpiaron, pintaron las paredes de blanco, colocaron estantes nuevos. Doña Lupe trajo huevos, Pedro maíz, el viejo jornalero frijoles. El protagonista puso un letrero. «Cooperativa del pueblo», solo contado. El primer día la fila llegó hasta la esquina. Los vecinos traían costales, canastos, gallinas. Vendían, compraban, pagaban. No hubo cuaderno de deudas. Al cerrar, la caja de la cooperativa tenía 200 monedas de ganancia. Los meses pasaron. La cooperativa creció. Contrataron a 2 muchachos para ayudar. El protagonista seguía trabajando la parcela, pero ahora también gestionaba la tienda. Su esposa llevaba las cuentas con una libreta nueva. El niño aprendía a sumar y restar con monedas reales. Una tarde, el maestro del pueblo llegó con una carta. «El gobierno ofrece crédito para ampliar la escuela», dijo. «Pero piden aval. Tú eres el único sin deudas». El protagonista leyó la carta. El crédito era grande, pero con intereses bajos. «No», respondió, «pero ayudo a juntar. Cada familia aporta lo que pueda. En un año tenemos la escuela». Organizó rifas, ferias, trabajos comunales. En 10 meses, la escuela tenía salón nuevo, pupitres, pizarrón. El niño fue el primero en sentarse en un pupitre nuevo. El pueblo cambió. Ya no había colas de fiado. Las casas se pintaban, los corrales se llenaban, los niños iban descalzos pero limpios. El protagonista caminaba erguido, con zapatos comprados en la ciudad, pero seguía usando la caja de lata vacía como pisapapeles en la cooperativa. Una noche, Pedro llegó con una noticia. «El señor Ramírez se va a la ciudad con su hijo», dijo. «Deja su casa, pide 500 monedas». El protagonista miró a su esposa. «Para la cooperativa», dijo ella. «Un almacén». Compraron la casa, la convirtieron en almacén. La cooperativa creció más. Al cumplirse 5 años desde la primera moneda, el protagonista reunió a la familia en el porche. Sacó la caja vacía, la abrió. Dentro, la misma moneda inicial. «Esto empezó todo», dijo al niño. «Guárdala. Cuando tengas tu propia parcela, empieza igual». El niño tomó la moneda, la guardó en su bolsillo. El viento soplaba suave. Las parcelas verdes se extendían hasta el horizonte. El pueblo dormía en paz. La deuda era un recuerdo lejano. La libertad, una realidad cotidiana. 10 años después del juramento susurrado en la oscuridad, el pueblo ya no era el mismo. El polvo seguía alzándose en el camino, pero ahora lo hacía bajo las ruedas de carretas cargadas de maíz y frijol que salían de la cooperativa. Las casas de adobe tenían techos de lámina, puertas pintadas y corrales llenos. Los niños corrían descalzos, pero con uniformes limpios y mochilas de lona.
El pozo del centro manaba agua clara gracias a una bomba que el protagonista había comprado con ganancias compartidas. La tienda del señor Martínez era un recuerdo. En su lugar, la cooperativa brillaba con letrero nuevo: Bienestar del pueblo, contado y justo. El jornalero, ahora un hombre de 40 años con canas en las sienes y arrugas que contaban victorias, caminaba por su parcela al amanecer. Ya no era jornalero, era dueño de 20 hectáreas fértiles, con riego por goteo que él mismo había instalado con ayuda de los vecinos. La vaca original había dado paso a un pequeño rebaño. Las gallinas, a un gallinero que abastecía al pueblo. Su esposa dirigía la cooperativa con mano firme y sonrisa amable. El niño, ahora un joven de 15 años llamado como su padre, estudiaba en la escuela ampliada y ayudaba en la parcela después de clases. Una mañana de mercado, el protagonista reunió a la comunidad en la plaza. Había preparado algo especial. Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco estaba la caja de lata original, limpia y reluciente. A su lado, un cuaderno nuevo. Hace 10 años, empezó con voz clara que llegaba hasta el fondo. Enterré esta caja vacía detrás de mi casa. No tenía ni una moneda, solo vergüenza y deudas. Hoy esta caja guarda algo más valioso que dinero. Abrió la tapa. Dentro, la moneda inicial brillaba sola. La tomó y la mostró. Esta fue la primera. La guardé para recordar que todo empieza con un no. No al fiado, no al mañana eterno, no a vivir de promesas. Los vecinos asintieron. Pedro, doña Lupe, el viejo jornalero, todos con sus propias cajas ahora, escuchaban en silencio. Hoy entrego esta moneda a mi hijo, continuó, porque la cadena se rompe, pero la lección sigue. El joven se acercó, tomó la moneda con manos firmes. La guardó en su bolsillo. Cuando tenga mi propia parcela, dijo, empezaré igual, con una moneda y un no. El protagonista abrió el cuaderno nuevo. En la primera página había escrito con letra cuidadosa: Reglas del pueblo libre 1. Separa antes de gastar. 2. Di no aunque duela. 3. La necesidad es comer, la costumbre es deber. 4. La libertad no es tener mucho. Es que nadie pueda quitarte nada porque nada debes. Los vecinos aplaudieron. No fue un aplauso ruidoso, sino uno profundo, de corazones que entendían. Esa tarde, el protagonista y su familia caminaron hasta el borde de la parcela original. El sol se ponía como una moneda de oro fundido. Se sentaron en el porche que él mismo había construido con tablas de mezquite. ¿Te acuerdas cuando nos gritaban en la tienda?, preguntó a su esposa. Sí, respondió ella apoyando la cabeza en su hombro. Nunca más. Porque cuando un hombre aprende a no deber, dijo él, apretando la tierra con la bota, el mundo deja de tenerle la correa en el cuello. Ella sonrió. Era una sonrisa sin lujos, pero llena de victoria. El joven se acercó con una noticia. Padre, la cooperativa ganó lo suficiente para comprar un camión. Podemos llevar nuestra cosecha a la ciudad, precio justo, sin intermediarios. El protagonista asintió. Hazlo, dijo. Pero recuerda, contado. Esa noche el pueblo celebró, no con fiesta grande, sino con una cena compartida en la plaza. Cada familia trajo algo: tortillas, frijoles, leche, huevos. Hubo música de guitarra, risas de niños, historias contadas bajo las estrellas. El protagonista miró alrededor. Vio a Pedro con su hijo recién nacido, a doña Lupe enseñando a coser a las niñas, al viejo jornalero contando chistes con voz ronca. Al día siguiente, un joven desconocido llegó al pueblo. Tenía la mirada cansada, los bolsillos vacíos, la frente baja. Se detuvo frente a la cooperativa. El joven hijo del protagonista lo vio y se acercó. ¿Qué buscas?, preguntó. Trabajo, respondió el desconocido. Y un lugar donde empezar. El joven sonrió. Ven, dijo, te enseño la caja. Y así la historia continuaba, no con milagros ni golpes de suerte, sino con disciplina, silencio y la certeza de que la deuda no empieza con un papel, sino con una costumbre.
Cada vez que alguien gastaba lo que no tenía, entregaba un pedazo de su libertad. Pero en aquel pueblo ya nadie lo hacía. El protagonista, sentado en su porche al atardecer, miró el horizonte. La parcela seca